Medellín es un distrito colombiano, capital del departamento de Antioquia. Es la ciudad más poblada del departamento y la segunda más poblada del país después de Bogotá. Está ubicada en la parte más ancha de la región natural conocida como Valle de Aburrá, en la cordillera central de los Andes. Está extendida por ambas orillas del río Medellín, que la atraviesa de sur a norte, y es el municipio principal del área metropolitana del Valle de Aburrá. La ciudad tiene una población de 2.533.424 habitantes, mientras que dicha cifra, incluyendo el área metropolitana, asciende a 4.055.296 personas, lo que la ubica como la 12ª área metropolitana más poblada de Sudamérica y la segunda de Colombia. En 1826 fue designada capital de Antioquia, título que ostentaba Santa Fe de Antioquia desde la época colonial. Durante el siglo XIX, Medellín se desarrolló como un centro dinámico de comercio, primero exportando oro, posteriormente mercancías provenientes de la industrialización de la ciudad y actualmente es un importante centro de servicios. Como capital departamental, Medellín alberga las sedes de la Gobernación de Antioquia, la Asamblea Departamental, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y Antioquia, el área metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General, así como diferentes empresas, instituciones y organismos del Estado colombiano. Es uno de los principales centros de producción de Colombia, sede de importantes empresas nacionales y multinacionales, en sectores tales como, textil, confecciones, metalmecánico, energético, financiero, salud, telecomunicaciones, construcción, automotriz y alimentos, entre otros. Recientemente, ha sido designada como una de las urbes epicentro de la Cuarta Revolución Industrial. La ciudad fue oficializada como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación el 14 de julio de 2021 por medio del Acto Legislativo 01 del Congreso de la República. Toponimia. En 75 AC, Quintas Caecilius Metellus Paellas fundó una ciudad en Hispania la cual nombró Metellinum, actual Medellín de Extremadura, en la provincia de Badajoz, España. El nombre de la ciudad fue otorgado en 1675 en honor a Pedro Portocarrero y Luna, conde de Medellín de Extremadura y, por aquel entonces, presidente del Consejo de Indias. Esto fue realizado por el interés que tomó en la erección en Villa del Poblado de Nuestra Señora de la Candelaria de Aná. En vista de aquello hubo una fuerte oposición de los habitantes civiles y políticos de la ciudad de Santa Fe de Antioquia, que en dicha época era la capital de la provincia de Antioquia. Esto se dio porque con dicha erección verían disminuida su jurisdicción y su control político sobre la provincia. Ese mismo año, finalmente llegó la Real Cédula firmada por la reina regente, Mariana de Austria, en representación de Carlos II, menor de edad a la fecha en la que se concede la erección en Villa. Casi un año después, el 2 de noviembre de 1675 le corresponde al gobernador y capitán general de la provincia de Antioquia, Miguel de Aguinaga y Mendigoitia, proclamar la erección de la villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín. Historia. Primeros pobladores. Hace 1500 años aproximadamente el Valle de Aburrá era recorrido por tribus de cazadores y recolectores. Cuando llegaron los conquistadores españoles encontraron asentada una numerosa población nativa, que opuso poca resistencia. Eran aburráes, yamesíes, peques, ebéjicos, noriscos y maníes que estaban allí desde el siglo V AC, según aproximaciones. Tenían grandes cultivos de maíz y frijol, criaban curíes y perros mudos, tejían mantas de algodón, comerciaban con sal, y conocían la orfebrería. Bajo el dominio español fueron repartidos en encomiendas y desplazados de sus territorios. La deserción, el maltrato, las enfermedades y el duro trabajo intensivo en la tierra y las minas, en pocos años los diezmaron. Período español. El valle en donde hoy se asienta Medellín fue descubierto el 24 de agosto de 1541, día de San Bartolomé, por Jerónimo Luis Tejelo, un capitán a órdenes del mariscal Jorge Robledo,
quien fundó la ciudad de Santa Fe de Antioquia ese mismo año y es considerado el conquistador de Antioquia. El valle era llamado Valle de Aburrá por los indígenas que lo habitaban y fue llamado por los españoles Valle de San Bartolomeo de los Alcázares. Los indígenas respondieron con belicosidad según algunos cronistas, resistencia que obligó a Tejelo a atrincherarse para la defensiva y a despachar un expreso al mariscal Robledo pidiéndole auxilio, con el cual vencieron fácilmente a los aborígenes. Dicha resistencia la hicieron propiamente los indígenas que habitaban el caserío de Guayabal, pues los demás que ocupaban el valle prefirieron huir o quitarse la vida. El 2 de marzo de 1616 Francisco de Herrera Campuzano, del consejo del rey Felipe III, oidor de la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada y visitador general de la provincia de Antioquia, fundó una población a la que llamó San Lorenzo de Aburrá, en donde hoy se sitúa el poblado. El caserío, que estaba compuesto por 300 indígenas y algunos pocos españoles, finalmente no prosperó y en 1646 fue trasladado al ángulo que forman el río Medellín y el arroyo Santa Elena, sitio que los indígenas llamaban Aná y los españoles Aguasal. Pocos años después se levantó la primera iglesia de tapias y tejas, consagrada a la Virgen de la Candelaria, y desde entonces la población se llamó Nuestra Señora de la Candelaria de Aná, que a los 54 años de vida contaba apenas con 700 habitantes de los 3000 que poblaban el territorio comprendido entre el Ancón de la Valeria hasta los Potreros de Barbosa. Desde 1670 los habitantes pidieron a la Real Audiencia la erección en villa de su población, encontrando resistencia por parte de la ciudad de Santa Fe de Antioquia. Finalmente la reina Mariana de Austria, viuda de Felipe IV, en nombre de su hijo Carlos II, otorgó la erección en villa de la pequeña población, que ahora pasó a llamarse Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín. Un siglo después, en 1783, se abrieron nuevas calles por orden de Francisco Silvestre y Sánchez, quien fue gobernador de la provincia de Antioquia. En 1786, el oidor Juan Antonio Moni Velarde hizo numerar las casas, que eran 242 de un piso y 29 de balcón, y marcar las calles con los nombres de San Francisco, San Lorenzo, La Amargura, El Prado, entre otros. También dictó medidas sobre saneamiento, instrucción pública, mejora del comercio y sistemas administrativos. Igualmente dota a la villa de agua corriente, crea colonias agrícolas y estimula la minería. Estas medidas progresistas levantan el ánimo de los habitantes y permiten entrever tiempos mejores para la población y para la provincia entera. Ya en el siglo XIX y en plena época de la independencia, el 21 de agosto de 1813, Juan del Corral erige en ciudad a Medellín, privilegio que hasta entonces, y en lo que respecta a la provincia, solo tenían Santa Fe de Antioquia y Río Negro. En 1826 se le nombra capital de Antioquia, contando en ese año con 6.050 habitantes. Siglo INBSP, SPAN 19/SPAN. None. Siglo INBSP, SPAN XX/SPAN. None. Siglo INBSP, SPAN XX/SPAN. None. Geografía. Localización. Medellín se encuentra ubicada en el centro geográfico del Valle de Aburrá, sobre la cordillera central de los Andes en las coordenadas 6 grados 1355 n 75 grados 3405 o. La ciudad cuenta con un área total de 328 kilómetros cuadrados, de los cuales 110 kilómetros cuadrados son suelo urbano y 218 kilómetros cuadrados son suelo rural. El Valle de Aburrá posee una extensión de 1.152 kilómetros cuadrados que forman parte de la cuenca del río Medellín, principal arteria fluvial que cruza la región de sur a norte. La conformación del Valle de Aburrá es el resultado de la unidad geográfica determinada por la cuenca del río Medellín y por una serie de afluentes que caen a lo largo de su recorrido. El valle tiene una longitud aproximada de 60 kilómetros y una amplitud variable. Está enmarcado por una topografía irregular y pendiente, que oscila entre 1.300 y 2.800 metros sobre el nivel del mar. Las cordilleras que lo encierran, dan lugar a la formación de diversos microclimas, saltos de agua,
bosques y sitios de diverso valor paisajístico y ecológico. El valle tiene una forma alargada y presenta un ensanchamiento en su parte media, el cual mide 10 kilómetros y es donde se localiza Medellín. El valle de Aburrá está totalmente urbanizado en su parte plana, y muy ocupado en sus laderas. Topográficamente la ciudad es un plano inclinado que desciende desde 1800 a 1500 metros de altura sobre el nivel del mar. Sin embargo, la altura oficial de la ciudad es de 1479 msnm en la confluencia de las quebradas La Iguaná, Santa Elena y el río Medellín, y se eleva a 3200 msnm en los altos El Romeral, Padre Amaya y Cuchilla Las Baldías. Dentro del paisaje urbano se destacan los cerros Nutibara y El Volador, que se levantan como manchas verdes en medio de la ciudad. Los altiplanos y montañas que circundan el valle sobrepasan los 2500 metros. Las principales alturas en el territorio de Medellín son, Alto Padre Amaya, Alto Patio Bonito, Alto Boquerón, Alto Venteadero y el Alto Las Cruces, entre otros. Hidrografía. El río Medellín es la corriente hidrográfica más importante de la ciudad, la divide en dos partes y es su drenaje natural. Nace en el Alto de San Miguel, en el municipio de Caldas, a una altura de 3000 msnm, tiene una extensión aproximada de 100 kilómetros desde su nacimiento hasta su desembocadura y recibe las aguas de aproximadamente 196 afluentes a lo largo de todo su recorrido. En lo que respecta al territorio de la ciudad, recibe 57 afluentes directos y más de 700 corrientes de segundo y tercer orden, con 23 corrientes mayores, constituyendo una red hidrográfica de una densidad considerable. Las quebradas Santa Elena y La Iguaná, por su caudal y longitud de recorrido, son las de mayor importancia en el territorio municipal. La quebrada La Iguaná nace en la serranía de Las Baldías y la quebrada Santa Elena nace en el Cerro Espíritu Santo Verde. La primera atraviesa la zona centro-occidental, mientras que la segunda atraviesa la zona centro-oriental y está cubierta en su paso por el centro de la ciudad. Las corrientes mayores de la ciudad además de estas son de sur a norte, Doña María, la Aguacatala, la Jabalcona, la Volcana, la Presidenta, la Poblada, la Guayabala, Altavista, la Picacha, Ana Díaz, la Hueso, Malpaso, el Ahorcado, el Molino, la Quintana, la Bermejala, la Rosa, la Herrera, Cañada Negra y la Madera. Clima. La latitud y altitud de la ciudad dan como resultado un clima ecuatorial, pues todos los meses están por encima de 18 grados y los 60 mm de lluvia, si bien por la altura las temperaturas no son muy altas. El clima es templado y húmedo, con una temperatura promedio de 21,6 grados. El apelativo, ciudad de la eterna primavera, proviene de la fama de un clima bastante uniforme durante todo el año, con unas pocas variaciones de temperatura entre diciembre y enero y entre junio y julio, las temporadas más secas y cálidas del año. Sin embargo, hay muchas diferencias en cuanto al clima de los diferentes barrios de la ciudad. Los barrios más calurosos son los que se ubican en el centro de la ciudad y en la parte norte de la ribera del río Medellín, mientras que los barrios más fríos se ubican en las partes altas de las montañas circundantes. En los días soleados a mediodía las temperaturas pueden llegar hasta los 30 grados. Sin embargo, en Medellín los días completamente despejados son poco comunes. Un día normal en Medellín es parcialmente nublado con intervalos de sol y de sombra, lo que genera que la tasa de insolación en Medellín sea relativamente baja frente a la de ciudades como Barranquilla. En un día parcialmente nublado las temperaturas suben a los 27 grados al mediodía y en los lluviosos alcanza apenas los 24 grados. La temperatura de Medellín está determinada por los pisos térmicos que van del páramo, pasando por el frío hasta llegar al medio, en donde está la zona urbana, la cual tiene una temperatura que oscila entre 12 grados y 30 grados. Las temperaturas más altas oscilan entre 27 grados y 31 grados, con máxima absoluta de 33,2 grados, la cual fue registrada en 1993 en el barrio San Javier, en el centro-occidente de la ciudad. Las más bajas oscilan alrededor de 13 grados y 15 grados, con mínima absoluta de 10 grados. El comienzo y la mitad del año son estaciones secas, de resto el clima es variable,
lluvioso en algunas épocas. La precipitación media anual es moderada, 1.656 milímetros, y no es igual en todo el valle, llueve más al sur que al norte. Las temperaturas son constantes durante el año, en verano las temperaturas pueden subir arriba de los 30 grados, llueve más en otoño, raras veces hay bajas temperaturas en invierno. Por su ubicación entre montañas, Medellín es una ciudad de vientos suaves y constantes. El régimen de vientos lo determinan los alisios dominantes del nordeste y las masas de aire cálido que suben desde los valles bajos de los ríos Cauca y Magdalena, con predominio de movimiento en la zona norte del valle, lo que origina que el viento sople en dirección norte-sur. Es de advertir que todas estas condiciones varían de acuerdo con los cambios climáticos originados en el Océano Pacífico, llamados fenómeno del Niño y de la Niña. Entonces hay más lluvia o más sequía. Recursos naturales. En consecuencia al crecimiento urbano y demográfico de la ciudad se ha presentado una notable alteración de la fauna y flora dentro del Valle de Aburrá. Con la contaminación de las aguas desaparecieron casi toda la fauna y flora acuática del río que la atraviesa y sus afluentes. Sin embargo, existen reservas naturales notables dentro del área de la ciudad que se complementan a su vez con todo el sistema ecológico del Valle de Aburrá. Medellín se encuentra entre el grupo de las 20 ciudades más contaminadas de América Latina. En cuanto a minerales, en los corregimientos de San Cristóbal y Altavista, oeste del área urbana, hay más de 30 minas a cielo abierto que extraen materiales de construcción de tipo arcilloso. Adicionalmente, en la zona conocida como Marmato Titiribí hay potencial de explotación de pórfidos y vetas con metales como cobre, oro y molibdeno. Estas zonas están dispersas en el área de los corregimientos al oeste del casco urbano. Cambio climático y crisis ambiental. Calidad del aire. Medellín y el Valle de Aburrá sufren del creciente volumen de emisiones de contaminación atmosféricas, lo cual ha generado una disminución en la calidad del aire que está afectando la sostenibilidad de la región, con serias implicaciones para la salud, el ambiente, el bienestar social y desarrollo económico. Esto ha sido el resultado de varios factores. Por un lado, el acelerado crecimiento demográfico resultado de la intensificación de las actividades de producción industrial, el incremento del transporte motorizado y la provisión de servicios con combustibles fósiles. Demografía. Medellín no escapa a la tendencia colombiana de crecimiento de las áreas urbanas en detrimento de la población rural. Este proceso de urbanización acelerado no se debe exclusivamente a la industrialización, ya que existen unas complejas razones políticas y sociales como la pobreza y la violencia, principalmente causadas por el conflicto armado que ha vivido Colombia, las cuales han motivado la migración del campo a la ciudad a lo largo del siglo XX, generando un crecimiento exponencial de la población en las zonas urbanas. Hoy en día el 58% de la población de Antioquia habita en el área metropolitana. El 67% de los habitantes de dicha área, corresponden a Medellín, de los cuales el 61,3% nacieron en la ciudad, el 38,4% en otro municipio y el 0,3% son de otro país. De acuerdo con las cifras del último censo nacional realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, dio como resultado una población de 223.078 habitantes para Medellín y 3.312.165 personas para el área metropolitana conformada por otros 9 municipios, con proyecciones al 2014 de 2.541.123 y 3.731.447 respectivamente, siendo esta la segunda aglomeración urbana de Colombia. Además, según el censo, la ciudad cuenta con una densidad poblacional de aprox. 5.820 habitantes por kilómetro cuadrado. Solo 130.031 habitantes se ubican en la zona rural de Medellín. El 46,7% de la población son varones y el 53,3% mujeres y el promedio de personas por hogares de 4. La ciudad cuenta con una tasa de analfabetismo del 6,8% en la población mayor de 5 años de edad.
Los servicios públicos tienen una cobertura del 98,8% de viviendas con servicio de energía eléctrica, mientras que un 97,3% tiene servicio de acueducto y un 91,0% de comunicación telefónica. Actualmente la ciudad enfrenta una ola de migración de extranjeros derivada de su proyección internacional. Estadounidenses, alemanes, suecos y hasta coreanos han encontrado en Medellín un nuevo hogar. Además, se destaca la migración de venezolanos, debido a la crisis interna que vive el país vecino, la cual se estima a 2017 en 57.932 venezolanos viviendo en la entidad. Natalidad y mortalidad. En 2015 se registraron 95.335 nacimientos en Medellín. La longevidad en la ciudad es de 75 años, siendo esta mayor en mujeres que en hombres. Las defunciones en 2015 fueron 15,430. En 2015 más de 99 mujeres fueron asesinadas, de las cuales 88 murieron en crímenes relacionados con conflictos entre pandillas. En 2010 la alcaldía de Medellín registró 182 homicidios de niños y adolescentes, mientras que en cada 100 víctimas de muertes violentas, 9 eran niños o adolescentes. Sin embargo, la Personería de Medellín en su informe sobre derechos humanos en la ciudad concluyó que durante el 2012 se presentó una reducción del 28% de homicidios, el 8% de violencia intrafamiliar y el 7% de violencia sexual. Para el 2017 se logró una tasa de mortalidad de 19 homicidios por cada 100.000 habitantes. Etnografía. Las estadísticas intercensales proporcionadas por el DANE son. Nota 1. Se agrupa en este valor las respuestas a la pregunta ninguna de las anteriores en el censo 2005 y a la pregunta ningún grupo étnico en el censo 2018. En esta categoría se agrupan las etnias no registradas por el Gobierno de Colombia, agrupándose las personas mestizas, caucásicas y otras etnias no reconocidas por el DANE. Nota 2. El DANE inicialmente entregó esta cifra de la población en la ciudad, aunque posteriormente la actualizó a 2,427,129, sin extrapolar o indicar cambios en las proporciones étnicas de la ciudad. Migración. El 4% de los hogares medellinenses tiene experiencia migratoria internacional, siendo los Estados Unidos el primer país de preferencia, seguido por España, y otros países. Pero hay preferencias de destino significativas hacia Venezuela, Perú, Panamá, México, Ecuador, Costa Rica, Canadá, Bolivia, Reino Unido y Australia. La demanda de fuerza de trabajo poco calificada convierte la búsqueda de oportunidades laborales en uno de los principales motivadores para esta migración. De igual forma, el anhelo de una mejor calidad de vida, la búsqueda de oferta de estudios superiores o la reunificación familiar son también motivos principales. El 39% de la población residente en la ciudad nació en otra región del país, siendo en su mayoría desplazados por el conflicto armado interno de Colombia, convirtiendo a Medellín en ciudad de inmigrantes, provenientes principalmente del Chocó e internamente de otras regiones de Antioquia, mientras que el 0,4% provienen de otra nación. La crisis política y social en Venezuela provocó la llegada masiva de ciudadanos de ese país que, desde 2017, tienen a la ciudad de Medellín como quinto destino preferido para asentarse. Según cifras de Migración Colombia, en agosto de 2018, 41.128 venezolanos residían en la capital de Antioquia, de los cuales 23.000 lo hicieron de forma legal. Muchos han encontrado oportunidades con empleos informales. Gobierno y administración. Medellín está regido por un sistema democrático basado en los procesos de descentralización administrativa generados a partir de la proclamación de la Constitución Política de Colombia de 1991. A la ciudad la gobierna un alcalde y un concejo municipal. El alcalde de Medellín es el jefe de gobierno y de la administración municipal, representando legal, judicial y extrajudicialmente al municipio. Es un cargo elegido por voto popular para un periodo de 4 años.
Entre sus funciones principales está la administración de los recursos propios de la municipalidad, velar por el bienestar y los intereses de sus conciudadanos y representarlos ante el gobierno nacional, además de impulsar políticas locales para mejorar su calidad de vida, tales como programas de salud, vivienda, educación e infraestructura vial y mantener el orden público. El Concejo de Medellín es una corporación administrativa de elección popular, compuesta por 21 ediles de diferentes tendencias políticas, elegidos democráticamente para un periodo de 4 años, y cuyo funcionamiento tiene como eje rector la participación democrática de la comunidad. El Concejo es la entidad legislativa de la ciudad, emitiendo acuerdos de obligatorio cumplimiento en su jurisdicción territorial. Entre sus funciones está aprobar los proyectos de los alcaldes, elegir personero y contralor municipal y posesionarlos, dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos. Administrativamente la Alcaldía de Medellín se divide en dos grandes grupos, la Administración Central y las entidades descentralizadas. Se entiende por Administración Central, el conjunto de entidades que dependen directamente del alcalde. Estas entidades son denominadas secretarías o departamentos administrativos. Las secretarías son unidades administrativas cuyo principal objetivo es la prestación de servicios a la comunidad o a la administración central. Los departamentos administrativos son unidades de carácter técnico. Para lo cual, la alcaldía cuenta con 21 secretarías, 2 departamentos administrativos y 23 entidades descentralizadas. División administrativa. Los sectores urbanos de la ciudad se dividen en 6 zonas, y estas a su vez se dividen en comunas, sumando un total de 16. Las zonas en realidad carecen de valor territorial, y solo son utilizadas para agrupar a las comunas según su ubicación dentro de la ciudad. Las comunas se dividen en barrios y en áreas institucionales. La ciudad tiene 249 barrios oficiales y 20 áreas institucionales. Las áreas institucionales son grandes sectores con algunas características de barrio, pero su población no es permanente y carece de viviendas, ejemplo los campus universitarios. La zona rural se divide en 5 corregimientos, estos a su vez se dividen en veredas. Los corregimientos San Antonio de Prado y San Cristóbal, son los corregimientos más poblados de Colombia, con más de 30.000 habitantes cada uno. Como se ve en el diagrama, Medellín está estructurada siguiendo el caudal del río que lo cruza, el río Medellín, el cual la recorre de sur a norte. Cada comuna y corregimiento cuenta con una junta administradora local, JAL, integrada por no menos de 5 ni más de 9 miembros, elegidos por votación popular para un periodo de 4 años que deberán coincidir con el periodo del Concejo Municipal. Una JAL cumple funciones concernientes con los planes y programas municipales de desarrollo económico y social de obras públicas, vigilancia y control a la prestación de los servicios municipales en su comuna o corregimiento y las inversiones que se realicen con los recursos públicos, además de lo concerniente a la distribución de las partidas globales que les asigne el presupuesto municipal y, en general, velar por el cumplimiento de sus decisiones, recomendar la adopción de determinadas medidas por las autoridades municipales, y promover la participación ciudadana. En Medellín existe una zonificación por estratos en toda la ciudad. Las 16 comunas de Medellín, en su respectivo orden, son: popular. En los años 1960 aparecen los primeros asentamientos. La trama urbana sigue un cierto orden en algunos sectores. Santa Cruz. El desarrollo urbano de esta comuna se inició en los años 1930. Su conformación fue acomodada a las condiciones del terreno y a los criterios de quienes en ese entonces urbanizaron en forma espontánea y desordenada. Manrique. Su conformación comienza en 1940. Su crecimiento y desarrollo urbano se explica, entre otras razones, por el auge industrial de 1930 y por la emigración de campesinos después del Bogotazo en 1948. Aranjuez. Su desarrollo inició en 1919 y en cuya conformación también influyó la llegada de un tranvía en 1922.
La Universidad de Antioquia, el Parque Norte y el Jardín Botánico no son barrios por sí mismos pero pertenecen a la comuna. Castilla. Su conformación comenzó a insinuarse en los años 1930 y su poblamiento se extendió hasta los años 60. 12 de octubre. En los años 1930 se inició un lento poblamiento en el sector El Picacho, asentamiento caracterizado por viviendas dispersas a las que se accedía desde la carretera al mar. Solamente a partir de los años 1950 se inició la urbanización masiva. Robledo. Hasta 1938 fue corregimiento de Medellín. En los años 50 se inició su poblamiento por el proceso de expansión de la ciudad. En esta comuna se localiza el Cerro El Volador. Villahermosa. Su proceso de poblamiento despegó en la década de 1940, siguiendo la tendencia que primaba en la ciudad en aquella época en la cual los urbanizadores subían a comprar grandes terrenos y fincas completas en los sitios cercanos al centro, justo donde comenzaban las montañas a empinarse. Buenos Aires. La comuna se desarrolló en torno a la tradicional calle 49. La Candelaria. Es el centro de la ciudad. En esta comuna sobresalen múltiples puntos referenciales con gran valor de ciudad, que van desde centros religiosos hasta edificaciones de interés general. Laureles, estadio. Algunas de sus calles y avenidas tienen un trazado radial, diferente al del resto de la ciudad. Es junto a El Poblado una de las zonas donde hay mayor presencia de viviendas catalogadas como estrato 5 y 6. La América. Su nombre fue tomado en honor a los 400 años del descubrimiento de América y fue corregimiento de Medellín hasta 1938. Su proceso de urbanización comenzó con la construcción de la iglesia Nuestra Señora de los Dolores y la apertura de la carretera a la América. San Javier. Es una de las comunas más alejadas del centro de la ciudad. Tiene varios problemas de pobreza, desorganización territorial, inseguridad, entre otras. Cuenta con una estación del metro de Medellín al igual que una línea de metrocable. El Poblado. Es la comuna más grande. Antiguamente era una zona conformada por fincas de grandes extensiones con cultivos frutales y de caña de azúcar. Algunas de estas fincas continúan como referente espacial importante. Es junto a Laureles, estadio, una de las zonas donde viven las personas más adineradas de la ciudad, el departamento e incluso del país. Es una importante zona económica. Guayabal. En las décadas de los años 1930 y 40 se presentó una dinámica constructiva para atender las necesidades de vivienda de los nuevos pobladores vinculados a la industria naciente. Proceso que estuvo acompañado por el desarrollo de infraestructuras viales y de servicios. Esta zona fue definida como el sitio para la localización de la industria de la ciudad. Belén. Con la construcción del puente de Guayaquil comenzó el proceso de integración de esta zona con el resto de la ciudad. Los 5 corregimientos de Medellín, sin orden establecido, son: Palmitas. Ubicado al occidente del Valle de Aburrá y fundado en 1742 con el nombre de San Sebastián de la Aldea. Más tarde sería conocido como Palmitas debido a las palmas de cera que pueden encontrarse en su territorio. San Cristóbal. Fundado en 1752. Surgió como población de paso entre Santa Fe de Antioquia y Río Negro, 2 poblaciones de importancia durante la colonia. Altavista. Surgió por las actividades generadas en torno al camino de herradura que comunicó a Medellín con los municipios del suroeste del departamento. San Antonio de Prado. Su desarrollo comenzó en la colonia. En 1903 se convirtió en municipio, durando tan solo 4 años como tal, pasando después a ser corregimiento de Medellín. Santa Elena. Constituyó un puente de comunicación entre Medellín, los municipios del oriente antioqueño, otros lugares del departamento e incluso del país. En 1987 se convirtió en corregimiento de la ciudad. Área metropolitana. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá es una entidad político-administrativa que se asienta a todo lo largo del Valle de Aburrá a una altitud promedio de 1538 msnm.
El área está compuesta por los 10 municipios que se asientan en el valle. Envigado ingresó al área metropolitana luego de haberse realizado una consulta popular el día 10 de julio del año 2016. Fue la primera área metropolitana creada en Colombia en 1980, y es la segunda área en población en el país después del Distrito Capital de Bogotá. La población total, que suma la población urbana y rural de los 10 municipios es de 3.821.797 habitantes. La principal zona urbana del área metropolitana se encuentra en el centro del valle y está conformada por las 4 ciudades más grandes por número de habitantes: Medellín, Bello, Itagüí y Envigado. Infraestructura y equipamiento urbano. Salud. El Hospital Universitario San Vicente de Paúl, el Hospital Pablo Tobón Uribe y la Clínica Cardiovascular Santa María son pioneras en trasplantes de órganos, méritos que han tenido reconocimiento nacional e internacional. En Medellín se han marcado hitos en la historia de la medicina en Colombia, como la creación del primer laboratorio de válvulas y banco de tejidos, los primeros trasplantes de corazón, pulmón, médula ósea, riñón, células madres e intestino. Se realizó el primer trasplante de hígado de América Latina y a nivel mundial, el primero de tráquea y de esófago. Asimismo, la ciudad ha ganado reconocimiento como destino en el turismo médico, por lo cual ha hecho que la salud se comporte como un sector industrial, buscando oportunidades de crecimiento en utilidades, lo que implica tener en cuenta las exportaciones de servicios médicos como estrategia para aumentar su número de clientes y para obtener mayores márgenes operativos. El distrito ofrece a los pacientes ventajas frente a otros países con desarrollos similares, en cuanto costo-utilidad del tratamiento, tiempos de espera del mismo y hoteles de primera categoría. De esta forma se consolida cada vez más el turismo médico. En los últimos 5 años, más de 4.000 extranjeros han visitado a Medellín en busca de alivio. En cuanto a infraestructura, la ciudad cuenta con 12 hospitales, 43 clínicas, 39 centros de salud y 5 puestos de salud. Además del servicio privado de salud, el servicio público de salud está a cargo de 2 instituciones locales, la Secretaría de Salud y Metrosalud. En cada zona y comuna de la ciudad existe un centro médico oficial. No obstante, la demanda de servicios de urgencias en los hospitales públicos casi copa la oferta, por lo cual, si se presentase alguna calamidad masiva, habría que acudir a los servicios privados, situación que está por debajo de los estándares internacionales, que recomiendan mantener un 20% de extra oferta de camas de urgencia sobre el funcionamiento normal del sistema hospitalario público para atender posibles casos de calamidades masivas. Algunos de los principales centros hospitalarios de la ciudad son: Hospital Universitario San Vicente de Paúl, Hospital Pablo Tobón Uribe, Hospital General de Medellín, Clínica Cardiovascular Santa María, Clínica Las Américas, Clínica El Rosario, Clínica Universitaria Bolivariana, Clínica Medellín, Clínica León 13, Clínica Las Vegas, Clínica Soma, Fundación Instituto Neurológico de Colombia, entre varios más. Educación. La red de escuelas y colegios públicos de educación básica y bachillerato depende de la Secretaría de Educación. El 78% de los alumnos estudian en escuelas y colegios públicos, mientras el 22% lo realizan en el sector privado. Entre las instituciones de educación pública más destacadas en los exámenes de estado se encuentran el Instituto Técnico Industrial Pascual Bravo, Institución Educativa INEM José Félix de Restrepo, Institución Educativa Santo Ángel, Institución Educativa San Juan Bosco, Institución Educativa Centro Formativo de Antioquia Cefa, Colegio La Salle de Campoamor, Liceo Municipal Concejo de Medellín, Institución Educativa Cristo Rey y la Institución Educativa Ana de Castrillón, entre otros. Hay numerosos centros educativos privados con nivel certificado como el Colegio San José de la Salle, la Comunidad Colegio Jesús María, el Colegio de la Compañía de María la Enseñanza, el Colegio Salesiano El Sufragio, el Colegio Parroquial Emaús, Colegio San Ignacio de Loyola, Colegio Gimnasio Los Pinares, Instituto Musical Diego Echavarría, Colegio Fontán,
Colegio Militar José María Córdoba, Colegio Calasanz, Colegio de la Presentación, Instituto San Carlos de la Salle, Colegio San José de las Vegas, Colegio Padre Manyanet, Colegio Corazonista, Colegio Sagrada Familia Aldea Pablo VI, Colegio de la UPB, el Colegio Liceo Salazar y Herrera y el Instituto Educativo Salesiano Pedro Justo Berrío. Muchos de estos centros educativos cuentan con la titulación de bachiller técnico. Medellín tiene 130.000 estudiantes en alrededor de 35 instituciones de educación superior, entre públicas y privadas. Algunas de las universidades públicas más destacadas son las de Antioquia y la Nacional. Entre las privadas están la EAFIT, la EIA, el CES, la Bolivariana. Véase también, Universidades de Colombia. Ciencia e investigación. Seguridad. Durante las décadas de 1980 y 1990, Medellín fue notoria debido a las altas tasas de violencia, entre ellas el alto índice de homicidios. En 2002, la tasa de muertes violentas por cada 100.000 habitantes fue de 229, pero, gracias a los programas sociales y culturales en contra de la violencia, en 2005 esta cifra fue de 66,1 por cada 100.000 habitantes, una de las cifras más bajas de los últimos años. También para 2002, la tasa de homicidios era muy alta, 183,3 por cada 100.000 habitantes. Este dato también se redujo notoriamente, pues en 2005 pasó de aquel 183,3 a solo 33,2 por cada 100.000 habitantes. En 2010, la guerra entre pandillas aumentó de nuevo la tasa de homicidios, llevándola hasta 87,2 por cada 100.000 habitantes. En el transcurso de ese año se presentaron serios problemas de orden público que motivaron al gobierno nacional a intervenir en varias ocasiones por medio de consejos de seguridad y aumento en la fuerza pública. Esta situación fue originada por bandas delincuenciales que se disputan el control de los centros de expendio de drogas. Los datos presentados por el gobierno municipal contrastan con los estudios internacionales. Según el ranking de seguridad, Justicia y Paz presentado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal AC, la ciudad de Medellín presentó una tasa de 38,06 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2013, colocándose entre las 50 ciudades más violentas del mundo, según el mismo estudio. Para 2014, se hizo entrega de 150 motos, 160 patrullas y 10 CAI móviles a la policía de la ciudad por un valor de 16.490 millones, políticas que incidieron para que la ciudad presentara la tasa de homicidios más baja en 30 años, con 26,7 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2015, según el escalafón anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México, el número se redujo a 19 homicidios por cada 100.000 habitantes. Servicios públicos. Están a cargo de Empresas Públicas de Medellín, la cual fue creada el 6 de agosto de 1955. El Consejo Administrativo de Medellín, mediante el Acuerdo número 58, fusionó las 4 entidades independientes que hasta ese momento prestaban los servicios públicos en la ciudad, en un solo establecimiento autónomo. El 18 de noviembre de 1955 la alcaldía reglamentó la existencia de EPM, una semana después, el 25 de noviembre, el gobernador sancionó el decreto en que se expedían los estatutos, y a partir de enero de 1956 se inició su vida administrativa. En 1989 se incluyó el manejo y mejoramiento del medio ambiente como parte de sus estatutos y se cambió el nombre de servicio telefónico por el de telecomunicaciones. Este servicio fue escindido en 2007 para crear la filial UNE. En 1998 EPM fue transformada en empresa industrial y comercial del Estado y por eso hoy se encuentra sometida a las disposiciones de la ley comercial para el ejercicio de sus actividades. Fue elegida como la mejor empresa del siglo XX en Colombia tanto por sus ejecutorias en el campo de los servicios públicos, así como por su sólida proyección nacional e internacional. Transporte.
Transporte aéreo. Metro y Metrocable. Tranvía. Metroplus. Metrocables. Buses y taxis. Terminales de transporte intermunicipal. Economía. Medellín es el segundo centro económico más importante de Colombia, después de Bogotá. La ciudad representa más del 8% del PIB nacional y en conjunto con el Valle de Aburrá aporta cerca del 11% del mismo, siendo una de las regiones más productivas del país. Tiene un PIB per cápita para el 2014 de $11.466 y una densidad empresarial de 25 empresas por cada 1.000 habitantes, lo que la posiciona como la segunda más alta de Colombia tras la misma. La industria representa el 43,6% del Producto Interno Bruto del Valle de Aburrá, los servicios el 39,7% y el comercio el 7%. Los sectores industriales con mayor participación en el valor agregado generado en el área metropolitana son las empresas textiles, con 20%, sustancias y productos químicos, con el 14,5%, alimentos, con el 10%, y bebidas con el 11%. El 10% restante comprende sectores como el metalmecánico, eléctrico y electrónico, entre otros. La industria textil y de confecciones es hoy una de las grandes exportadoras de productos hacia los mercados internacionales. El desarrollo en estos sectores ha convertido a la ciudad en un centro de la moda latinoamericana. En las últimas 3 décadas se ha venido registrando una diversificación de la estructura económica de la ciudad, con el desarrollo de otros subsectores, como el de bienes intermedios y bienes de capital. En el sector del turismo, Medellín ha avanzado hasta convertirse en el tercer destino turístico para los visitantes extranjeros que visitan Colombia. Entre 2005 y 2006, el número de extranjeros que tuvo como destino final Medellín creció un 33,4%, al pasar de 71.213 a 95.026 visitantes. A julio de 2007, ese número fue de 62.003, lo que representa un incremento de 20,7% en relación con lo registrado en igual periodo de 2006. Estos avances son principalmente generados por el turismo de negocios, ferias y convenciones, y por el turismo médico, gracias al excelente nivel de la medicina con que cuenta la ciudad, en particular en el ámbito de los trasplantes de órganos. La ciudad hace parte del sistema integral económico del departamento de Antioquia, el cual aporta el 15% del PIB nacional. En la actualidad, Medellín es la principal ciudad exportadora de Colombia en tejido plano y punto, con un 53% del total de las exportaciones en prendas terminadas a países como Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, México, Costa Rica y la Comunidad Europea. La industria textil genera para la ciudad un 30% del total del empleo, lo que equivale a 45.000 empleos directos y 135.000 indirectos. En Medellín están ubicadas las sedes de las compañías discográficas Discos Fuentes y Codiscos, cada una con estudios de grabación. Comunidad Clúster. Con el crecimiento de la economía y de las exportaciones, varios retos surgieron para la industria de Antioquia y Medellín: diversificar la base exportadora, desarrollar un recurso humano avanzado, mejorar las condiciones internas para inversión extranjera. Antioquia fue el departamento más exportador de Colombia en 2007, por lo cual se incluyeron cerca de 500 nuevas posiciones arancelarias en el portafolio exportador y se pasó de 990 a 1.750 empresas exportadoras en el último quinquenio. Una buena proporción de estas empresas pertenece a la primera comunidad clúster de Colombia, creada con el apoyo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la Alcaldía de Medellín, y a la que pertenecen cerca de 21.000 empresas con una participación del 40% de las exportaciones totales, el 25% del PIB regional y el 40% del empleo del área metropolitana. Los clústeres son entendidos como una concentración geográfica de empresas e instituciones que interactúan entre sí y que al hacerlo crean un clima de negocios para mejorar su desempeño, competitividad y rentabilidad. Los clústeres que ya están constituidos son energía eléctrica,
textil/confección, diseño y moda, construcción, turismo de negocios, ferias y convenciones. Desempleo y pobreza. Según los datos publicados por la Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad MESEP de noviembre de 2009, en Medellín y su área metropolitana el índice de pobreza en el periodo 2002 a 2008 se redujo en un 22,5%, pasando de 49,7% al 38,5%. Igualmente, el índice de indigencia disminuyó en un 25,2% pasando del 12,3% al 9,2%. Estos resultados están en sintonía con la mayor cobertura de servicios básicos como la salud, la educación y los servicios públicos en la ciudad. Sin embargo, la pobreza y la indigencia en Medellín y su área metropolitana continúa estando por encima del promedio de las 13 principales áreas metropolitanas de Colombia. En 2008 dicho promedio fue del 30,7% para la pobreza y del 5,5% para la indigencia. Por otro lado, la tasa de desempleo en Medellín ha presentado una tendencia decreciente. En 2000 el desempleo en la ciudad estaba situado en el 17,7%, y según datos del DANE, en Medellín y su área metropolitana el desempleo en el trimestre junio-agosto de 2010 fue del 14,3%, aunque todavía ubicándose por encima de la media nacional, que para agosto de 2010 era del 11,2%. El DANE situó en sus resultados de 2012 a Medellín como la ciudad más desigual de Colombia, al revelar que su coeficiente de Gini es de 12,54 por factores como el índice de pobreza, en relación con el total de la población, situado en el 22%. Turismo. Sitios de interés. Hotelería. Urbanismo. En los inicios del siglo XX la ciudad ha vivido un proceso de intensa transformación urbanística que le ha conferido importantes reconocimientos nacionales e internacionales. Dicha transformación se basa en el urbanismo social, una política pública consistente en otorgarle prioridad a los pobladores y territorios más pobres, así como a las víctimas de la violencia, mediante obras y programas que buscan reparar el herido tejido físico y social. Un ejemplo de estas políticas son unas novedosas escaleras eléctricas instaladas en un barrio de la Comuna 13, zona que se caracteriza no solo por los problemas mencionados anteriormente, sino también por su ubicación en las laderas de montaña, lo que hace un tanto difícil la comunicación y la calidad de vida de esa parte de la población. Configuración actual de la ciudad. El Concejo Municipal de la ciudad expidió en 1890 un acuerdo mediante el cual se ordenaba trazar el plano para el ensanchamiento futuro de la ciudad, en el cual se reglamentaban además aspectos como la construcción de edificios, la apertura y pavimentación de vías, el acueducto, el alcantarillado, y hasta la forma de las ventanas para que éstas no obstruyeran el paso de los transeúntes. En una reforma posterior se contempló la rectificación y canalización del río Medellín, que recorría en forma sinuosa todo el valle de Aburrá, con el fin de ganar terreno para la construcción y el crecimiento de la ciudad. Dicho plano, llamado Medellín Futuro, solo pudo cumplirse parcialmente, pero sirvió para guiar el avance de la ciudad en la primera mitad del siglo. Algunas fechas cronológicas importantes en esta etapa fueron las siguientes. En 1900 la quebrada Santa Elena se consolida como el centro de la ciudad y se comienza a trazar como paseo urbano. En 1905 se inaugura un tranvía tirado por mulas, en 1914 llega el ferrocarril de Antioquia a la ciudad, en 1920 se inician los trazados de las vías. En 1925 comienzan a funcionar los tranvías eléctricos, en 1928 tiene lugar la cobertura de la quebrada Santa Elena, en 1931 se construye el aeropuerto Olaya Herrera, en 1940 comienzan las obras de canalización y rectificación del río Medellín, en 1941 el arquitecto Pedro Nel Gómez es el encargado de diseñar urbanísticamente el sector de Laureles. Y en 1945 se construye el Hotel Nutibara. Una vez se llevaron a cabo las obras en el río, y debido a la expansión urbana hacia el occidente, a finales de la década del 40 se vio la necesidad de trazar un nuevo plano para organizar la ciudad.
Fue así como los urbanistas Paul L. Winnar y José L. Sert se encargaron de proyectar entre 1948 y 1950 el plan piloto, que sugería, entre otras cosas, la construcción de diversas avenidas y el diseño de un nuevo centro de gobierno. Debido a esto, obras tan representativas en Medellín como la Avenida Oriental, construida en los años 70, y el centro administrativo La Alpujarra, en los 80, si bien no estuvieron directamente contempladas en el plan de Winnar y Sert, sí se puede considerar que estuvieron basadas en este. Entre los años 1950 y 1980 se agudiza el fenómeno de invasión territorial dificultando el cumplimiento de los planes que trataban de ordenar el crecimiento de la ciudad. El plan piloto se vio desbordado por la realidad de una población que se triplicó en 20 años, pasando de 358 a 189 habitantes, en 1951, a 1071 252, en 1973. La construcción tuvo gran dinamismo en ese periodo y buena parte de las laderas de la ciudad empezaron a ser ocupadas por los habitantes que, llegados del campo, no tenían la posibilidad de acceder a créditos para vivienda. Muchas de las edificaciones antiguas del centro, y aún las de principios del siglo XX, fueron demolidas para dar paso a edificios altos que fueron destinados a oficinas y vivienda. El sector textil se modernizó en este periodo y se consolidó de forma definitiva la vocación industrial de la ciudad. Algunas fechas importantes durante este periodo fueron las siguientes: en 1962 se empieza a construir la unidad deportiva Atanasio Girardot en los alrededores del estadio. Desde finales de los años 1960 hasta principios de los 70 se construye el edificio Coltejer, un complejo de edificaciones que aún hoy es el símbolo urbano más representativo de Medellín. En 1980 se construye el Plan Vial del Río, en 1987 se inaugura la Alpujarra. A partir de 1995 comienza a funcionar el metro, una obra que desde el punto de vista urbanístico ha tenido detractores debido a su paso elevado por el centro de la ciudad. Arquitectura. En 2013, Medellín ganó el Premio Verde Verónica Rudge en Diseño Urbano, otorgado por la Universidad de Harvard, debido al proyecto urbano integral PUI de la zona nororiental, diseñada y ejecutada por la empresa de desarrollo urbano Medellín. Conserva muy poca memoria urbanística colonial y del siglo XIX. Aunque el Valle de Aburrá fue una zona activa en agricultura y ganadería a lo largo del periodo colonial, su relativa riqueza no se expresó en una arquitectura civil y religiosa sobresaliente como en Cartagena, Tunja, Popayán o Bogotá. Esto puede explicarse por el hecho de que la villa de Medellín no fue un centro político administrativo y sí un lugar aislado geográficamente cuya élite invirtió poco en el desarrollo de una arquitectura monumental. De los finales de la colonia quedan, pero con muchas transformaciones, la iglesia de la Candelaria y la iglesia de la Veracruz. Se denomina republicana a la arquitectura producida en Colombia entre 1850 y 1930. El uso del ladrillo y la aplicación de estilos históricos europeos fueron la principal novedad. El alemán Enrique Eusler fue el autor del Puente de Guayaquil. Pero fue el arquitecto francés Carlos Carré la principal figura de la arquitectura republicana del siglo XIX en Medellín. Carré llegó a la ciudad en 1889, habiendo sido contratado para diseñar y edificar la nueva catedral episcopal y varios edificios comerciales y residenciales que se tenían proyectados para diferentes lugares de la ciudad, sobre todo en el nuevo barrio de Guayaquil. La catedral metropolitana fue terminada en 1931, igualmente son de su autoría los edificios Vázquez y Carré, que se encuentran ubicados junto a la Plaza de Cisneros. La estación Medellín del ferrocarril de Antioquia fue obra de Enrique Olarte, una obra que permitió la consolidación urbana definitiva del sector de Guayaquil. En los años 1920 la arquitectura republicana llegó a su fase culminante. De este periodo sobresalen el antiguo Palacio Municipal en 1928, y los edificios del Palacio Nacional y el Palacio de Gobierno Departamental entre 1925 y 1928. Estas dos últimas obras fueron diseñadas por el belga Agustín Gouvaerts, ambas inspiradas en la corriente modernista belga,
en las cuales aplicó los estilos románico y neogótico respectivamente. Otras obras de Govaerts fueron la Iglesia del Sagrado Corazón, y la Iglesia de San Ignacio, entre otras. De los años 1930 se destacan algunas construcciones del barrio Prado como la Casa Egipcia y el actual Teatro Prado. La expansión económica del Estado, la industria, la banca y la población enmarcaron la aparición de los rascacielos. Al ubicarse en el centro histórico cívico de la ciudad, la construcción de rascacielos para oficinas, comercio y vivienda trajo consigo la destrucción de una buena parte del ya escaso patrimonio urbanístico antiguo de Medellín. Vivir en grandes edificios en el centro fue por entonces un signo análogo de prestigio y estatus social. Los edificios Furatena con sus 30 pisos y Coltabaco, este último ubicado en el Parque de Berrío, inauguraron esta tendencia. En la década siguiente vendría la ya mencionada Torre Coltejer, la cual sigue siendo el edificio más alto de la ciudad, fue diseñada por los mismos proyectistas del edificio Avianca en Bogotá. Para su construcción se demolió el Teatro Junín, uno de los hitos de la ingeniería y de la arquitectura colombianas y el único exponente del Art Nouveau en la ciudad. De 1974 a 1978 tuvo lugar la construcción de la Torre del Café, la segunda más alta. De esta época se destacan edificios de mediana altura como el de Camacol cerca del Puente de Colombia, y el del Banco de la República en el Parque de Berrío. El primer edificio inteligente del país se inauguró en 1997. Se trata del edificio de EPM, cuyo diseño se constituyó en una innovación arquitectónica al proyectar luces de 36 metros de altura y disponer de mayor amplitud en sus áreas de oficinas. Una de sus ventajas es la flexibilidad de su interior ya que permite ajustarse cuando se requiera, sin necesidad de romper paredes o destrozar los pisos. El cambio de siglo trajo consigo una nueva arquitectura expresada en obras de gran impacto urbanístico entre las que se destacan la Plaza de Cisneros, el Parque de los Deseos, el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor, la Biblioteca de las Empresas Públicas de Medellín, el Orquideorama del Jardín Botánico, los parques biblioteca, el Parque Explora y la Plaza de la Libertad. Parques. Uno de los parques más importantes con que cuenta la ciudad es el Central Park, el cual, si bien está ubicado en territorio municipal de la ciudad de Bello, es propiedad del municipio de Medellín. Con una extensión de 1 millón de metros cuadrados, el Central Park, en el costado norte de Medellín, es un amplio terreno destinado a actividades recreativas, lúdicas y deportivas, además de conciertos, con una capacidad para 100.000 asistentes, y que se puede utilizar también para concentraciones de otra índole, por ejemplo políticas o religiosas. En su interior se localiza el Autódromo de Medellín, una pista para competencias de motor de 300.000 metros cuadrados de extensión. El autódromo está diseñado para practicar carreras de carros, motos y karts, pero además ciclismo, patinaje y atletismo, entre otros deportes. Otros parques tradicionales principales de la urbe son, el Parque de Berrío, ubicado en el corazón de la ciudad, el Parque de Bolívar, ubicado un poco más al norte del anterior y enmarcado por la imponente Catedral Metropolitana, el edificio más grande del mundo construido en ladrillo cocido. Otros parques están situados en zonas más residenciales como el Parque de Belén, el Parque de El Poblado o los parques de Laureles. Los parques construidos más recientemente son más interactivos, y han tenido gran acogida por parte de los habitantes ya que algunos no solo son lugares de esparcimiento sino que también permiten el aprendizaje por medio de experiencias directas y personales de los visitantes, entre ellos se destacan el Parque de los Pies Descalzos, el Parque de los Deseos, el Parque Explora y el Parque Bicentenario, este último inaugurado con motivo del Bicentenario de Colombia. De igual manera se pueden encontrar parques recreativos que llevan tiempo abiertos al público y se han convertido en referentes para la ciudad, entre ellos se destacan, el Parque Norte, el Parque Juan Pablo II, el Jardín Botánico, el Cerro El Volador, el Cerro Nutibara, y el Parque Arví ofrece una temática singular para caminantes, observadores de aves y excursionistas.
Es un parque exótico digno de explorar para propios y visitantes. El Zoológico Santa Fe fue fundado en 1960 y alberga a fecha de 2020 cerca de 1000 animales procedentes de Asia, África y otros lugares de América. Plazas y plazuelas. Vías de comunicación terrestre. La principal vía terrestre de la ciudad cruza todo el valle de Aburrá de sur a norte por ambos costados del río Medellín. Esta vía se conoce como la autopista en el costado occidental del río, y como avenida regional en el costado oriental del mismo. En el oriente de la ciudad, el túnel de Oriente, el más largo de Sudamérica, la comunica con el Aeropuerto Internacional José María Córdoba y en el occidente, el túnel de Occidente, la comunica con la ciudad colonial de Santa Fe de Antioquia. Adicionalmente están la autopista Medellín-Villeta-Bogotá que va directo a la calle 80 al noroccidente de Bogotá, la carretera Las Palmas y la antigua carretera al mar. Nomenclatura vial. El Parque de Berrío, de gran significado histórico, es el centro fundacional de Medellín, por lo cual es el punto de partida de la trama vial y sitio de referencia de la nomenclatura de la ciudad. En el costado suroriental del parque se cruza la calle 50 con la carrera 50, nombradas así para honrar la batalla de Palacé, primera contienda por la independencia de Colombia. La numeración de las vías es alfanumérica y está compuesta por un número, opcionalmente de un apéndice alfabético de máximo 2 literales, y de los apéndices sur para las calles y este para las carreras. Ejemplos de calles: calle 43, calle 44A, calle 56 Fe y calle 5 Sur. Ejemplo de carreras: carrera 76, carrera 70B, carrera 22A y carrera 2 Este. Las vías de la ciudad de Medellín están divididas en calles. Se denominan calles aquellas vías que poseen orientación oriente-occidente aproximadamente, y su numeración aumentará a partir de la calle 50 con la carrera 50 y disminuirá en sentido contrario a partir de la calle 50 vía hacia el sur. A partir del punto en que se agota la numeración de las calles se utiliza el apéndice sur. Ejemplo: calle 10 a sur. Carreras. Se denominan carreras aquellas vías que poseen orientación sur-norte aproximadamente, y su numeración aumentará a partir de la carrera 50 hacia el occidente y disminuirá en sentido contrario a partir de esta misma vía hacia el oriente. A partir del punto en que se agota la numeración de las carreras se utiliza el apéndice este. Ejemplo: carrera 8B este. Transversales. Se denominan transversales aquellas vías cuya orientación no es la misma de las calles en el sector pero se asemeja a la de estas. Las transversales reciben numeración de calle de acuerdo a las del sector. Diagonales. Se denominan diagonales aquellas vías cuya orientación no es la misma de las carreras en el sector, pero se asemeja a la de ellas. Las diagonales reciben numeración de carrera de acuerdo a las correspondientes a estas en el del sector. Circulares. Se denominan circulares aquellas vías cuyo alineamiento horizontal se asemeja a secciones de círculo. En la ciudad esta denominación únicamente ha sido empleada en el sector de la UPB. Avenidas. Se emplea el término avenida acompañado del nombre tradicional de una vía para resaltar su importancia. Por ejemplo, la carrera 45 en el barrio Manrique es conocida como Avenida Carlos Gardel, en homenaje al cantante argentino que falleció en esta ciudad en 1935 en un accidente de aviación. Nomenclatura de los corregimientos. Sociedad. Medios de comunicación. Telecomunicaciones. Televisión. Radio. Periódicos. Vida nocturna. Uno de los lugares más apetecidos de Medellín es su zona rosa conocida como la Milla de Oro, un sector ubicado en el poblado cuyo punto de referencia es el Parque Leras. Este parque es muy concurrido pues alberga, tanto en su perímetro como en sus alrededores, numerosos bares, cafés y restaurantes. La zona rosa abarca también el Parque del Poblado y una parte de la célebre calle 10. El barrio Colombia también cuenta con bares y discotecas muy populares. Igualmente, la avenida Las Palmas se ha consolidado como un sector dedicado a la vida nocturna, en especial los fines de semana. De igual manera en el occidente de la ciudad,
en la calle 33, se han asentado numerosos establecimientos. El epicentro de la llamada zona fucsia es el Parque del Periodista, ubicado en el centro y en donde confluyen numerosas tribus urbanas. Cultura. Entre los principales artistas medellinenses figuran Fernando Botero, Rodrigo Arenas Betancur y Débora Arango. En música se destacan Juanes, J Balvin, Farina, Maluma, Karol G, Piso 21, Sebastián Yatra, Camilo Echeverry. También han surgido bandas como Estados Alterados, Bajo Tierra, Equimosis y Kraken. Los principales centros culturales de la urbe son el Museo de Antioquia y la Plaza Botero. En la ciudad anualmente tiene lugar el Festival Internacional de Poesía, un evento de carácter cultural que se realiza desde 1991, es también destacada la Orquesta Infantil y Juvenil de Medellín. Además es la ciudad colombiana con mayor cantidad de esculturas en pie, y la gastronomía antioqueña es la más representativa de la región. Adicionalmente, el reggaetón es una tendencia fuerte en la ciudad, existen más de 300 grupos conformados, se hacen más de 200 conciertos por año y hay varias discotecas dedicadas exclusivamente al género. Bibliotecas. Medellín y el área metropolitana cuentan con una red de bibliotecas, un conjunto de bibliotecas comunicadas entre sí que comparten recursos, esfuerzos, conocimientos y experiencias con el fin de mejorar las condiciones educativas y culturales de las comunidades que atienden. La red está conformada por 36 bibliotecas, de las cuales 24 corresponden a Medellín. Biblioteca Pública Piloto, fundada en 1952 gracias a un convenio con la UNESCO, actualmente es una dependencia del municipio de Medellín y atiende a 120.000 usuarios al mes. Entre su patrimonio figuran la Sala Antioquia, que posee la más completa colección bibliográfica del departamento, y el archivo fotográfico, que contiene más de 1,5 millones de fotogramas, y cubren desde 1849 hasta nuestros días. También guarda los archivos personales de eminentes literatos como Manuel Mejía Vallejo y Carlos Castro Saavedra, y la Biblioteca de León de Greif, entre otros. Su videoteca posee más de 7.000 títulos. Biblioteca EPM, inaugurada el 2 de junio de 2005, está ubicada en el centro de la ciudad, enfrente de la Plaza Cisneros. Registra un promedio diario de unos 1.700 usuarios, 400 préstamos y 610 usuarios del servicio de Internet. Ciencia, industria, medio ambiente y tecnología son las áreas de especialidad de la biblioteca. Biblioteca Planeación Metropolitana, fue establecida en 1967, se localiza en el edificio de la alcaldía, en el centro administrativo La Alpujarra. Sus colecciones se especializan en las áreas de planeamiento urbano, administración pública, y el área relativa a la ciudad de Medellín. Biblioteca Presbítero José Luis Arroyave, inaugurada el 31 de diciembre de 2006 y más conocida como Parque Biblioteca San Javier, cuenta con 4.000 metros cuadrados de área construida. Biblioteca León de Greif, inaugurada el 17 de febrero de 2007, más conocida como Parque Biblioteca La Ladera, cuenta con 4.200 metros cuadrados de área construida. Biblioteca Tomás Carrasquilla, inaugurada el 10 de marzo de 2007, más conocida como Parque Biblioteca La Quintana, cuenta con 4.500 metros cuadrados de área construida. Biblioteca España, inaugurada el 24 de marzo de 2007, más conocida como Parque Biblioteca Santo Domingo, cuenta con 2.960 metros cuadrados de área construida y una edificación en forma de 3 rocas. Bibliotecas públicas y universitarias no adscritas a la red de bibliotecas. Biblioteca Central Universidad de Antioquia, la más antigua y grande de Medellín y la de mayor riqueza en colecciones de libros y revistas. Con un área de 12.008 m superíndice 2, posee un catálogo de 650.000 textos de consulta. Y entre su patrimonio cuenta con la colección sobre Antioquia más completa de Colombia, desde el siglo XVIII hasta la fecha, y con archivos de periódicos nacionales desde mediados del siglo XIX hasta hoy. Tiene un promedio de 5.300 usuarios al día. Biblioteca Central Universidad Nacional de Colombia,
la Biblioteca F. Gómez de la Universidad Nacional cuenta con un edificio inaugurado en 1997 pero actualmente remodelado, el cual centralizó las bibliotecas de las facultades de Ciencias Agropecuarias, Ciencias, Arquitectura y Ciencias Humanas que se encontraban dispersas por el campus. Además, está también la Biblioteca de la Facultad Nacional de Minas, que se encuentra en el núcleo de Robledo de la Universidad al occidente de la ciudad. Biblioteca del Concejo de Medellín, fue inaugurada en 1988, se localiza en el edificio del Concejo, en el centro administrativo La Alpujarra. Sus colecciones se especializan en las áreas de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Administración Pública, y el área relativa a la ciudad de Medellín. Biblioteca Museo de Antioquia, ubicada en la antigua sede del museo y llamada ahora Casa del Museo. En ella se encuentra material especializado en arte. Además, cuenta con una colección de artículos de prensa y documentos históricos. También son de destacar las bibliotecas centrales de las universidades privadas Pontificia Bolivariana y EAFIT, las cuales atesoran material bibliográfico sobre una gran variedad de disciplinas. Museos. El Museo de Antioquia, fundado en 1881, es el museo más importante de la ciudad. Alberga una colección de más de 5.000 piezas que incluyen desde material arqueológico hasta arte contemporáneo. Desde 2000 la institución tiene como sede el antiguo Palacio Municipal de Medellín. El museo conserva una colección de 126 pinturas de Fernando Botero y colecciones de 21 maestros internacionales, como Antoni Tapies, Roberto Maata e Irausianberg. Junto a ellas se encuentran también 11 murales monumentales de Pedro Nel Gómez, la obra del pintor pionero Francisco Antonio Cano y la del artista Débora Arango, así como las esculturas de Marco Tobón Mejía, entre otros trabajos exponentes del arte antioqueño. El Parque de las Esculturas exhibe además 23 esculturas de Botero, conformando una galería a cielo abierto con parte de las obras más importantes del maestro. El Museo de Arte Moderno de Medellín, fue fundado en 1978 por un grupo de artistas perteneciente a la llamada generación urbana con el fin de despertar el interés del público por el arte moderno y contemporáneo. Desde su fundación, no existieron limitaciones para el campo de las artes, la plástica, el cine, la arquitectura, el diseño industrial y la crítica, entre otras manifestaciones artísticas contemporáneas. Comenzó a funcionar el 22 de abril de 1980 en su sede original del barrio Carlos R. Restrepo. En 2009 abrió su nueva locación en el antiguo edificio de los Talleres Robledo y en 2010 recibió cerca de 208.000 visitantes. Uno de sus mayores motivos de interés es la colección de casi la totalidad de las obras de la pintora antioqueña Débora Arango. Otro de sus grandes atractivos consiste en las proyecciones de cine-arte que acostumbra llevar a cabo. Asimismo, es sede de la Bienal Internacional de Vídeo. En septiembre el Museo Universitario Universidad de Antioquia fue creado en 1942, está ubicado en la ciudad universitaria. El área de antropología exhibe una colección de 18.000 piezas de cerámica, piedra, concha, metal y textiles precolombinos, la segunda más rica del país, y una completa colección etnográfica. El área de artes visuales comprende pintura y escultura contemporánea, e incluye 1.200 piezas de artistas contemporáneos. El área de historia de la universidad recoge en 1.000 piezas y documentos los 200 años de existencia de la universidad, y la sección de ciencias naturales exhibe 5.400 piezas, entre animales nativos y exóticos embalsamados, pieles de estudio, minerales y fósiles. El Museo El Castillo fue construido en 1930 en estilo gótico medieval y abierto al público en 1971, posee jardines al estilo francés, sala de exposiciones, biblioteca y sala de conciertos para 250 personas, exhibe permanentemente objetos de porcelana y cristal, vitrales, música, escultura, piano y ballet. El Museo Interactivo EPM hace parte del entorno del Parque de los Pies Descalzos. Recibe 1.000 visitas diarias, sobre todo de estudiantes. Se trata de un recorrido didáctico por 22 salas distribuidas en 4 pabellones en los cuales,
con muchos recursos tecnológicos y de manera amena, se explican y se interactúa con los principios físicos del agua, la energía, del gas y las telecomunicaciones. Es financiado y administrado por las empresas públicas de Medellín. Museo de Mineralogía, está ubicado en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con una exhibición permanente de un total de 2.778 ejemplares, y sus colecciones son reconocidas por los expertos mineralogistas como unas de las mejores de los museos de Sudamérica. El Museo Cementerio San Pedro fue construido en 1842, nombrado museo en 1998, y declarado Monumento Nacional en 1999. Este lugar constituye parte integral del patrimonio cultural y arquitectónico de Medellín. Aunque corresponde a la categoría de obras escultóricas y arquitecturas representativas del arte funerario, el espacio ha comenzado a perfilarse como un nuevo lugar de encuentro para la difusión artística. Se conservan allí colecciones de arte local y nacional y, en las noches de luna llena se celebran conciertos, espectáculos de narración oral, obras de teatro y danza. Pero, sin duda, lo más significativo lo constituyen los monumentos funerarios levantados en memoria de figuras destacadas de la historia nacional. La Casa Museo Maestro Pedronel Gómez, que construyó por sí mismo y donde vivió el maestro Pedronel Gómez, se convirtió en museo en 1975 gracias a la donación que hicieron el artista y su familia de las obras que lo integran. Actualmente cuenta con 1.500 obras, 200 metros cuadrados de pintura al fresco y una biblioteca de arte con más de 500 volúmenes. El Museo Etnográfico Miguel Ángel Builes, o MEMAB, ubicado en el barrio Ferrini, es dedicado principalmente en la cultura y vida cotidiana de los pueblos indígenas de Antioquia, Chocó, Amazonas y otras regiones. La Casa de la Memoria se encuentra en el Parque Bicentenario, donde está plantado el árbol de la vida del escultor Leobardo Pérez, hecho con miles de armas blancas desviadas. La Casa de la Memoria es dedicada a mantener viva la memoria de las víctimas de la violencia y el conflicto armado. La Casa Museo Gardeliana difunde la cultura e historia del tango. Fue declarada Patrimonio Cultural y Monumento Histórico por el Concejo de Medellín en 2002. Fue fundada el 14 de febrero de 1973 por el argentino Leonardo Nieto Jarbón en el barrio Manrique, en una tradicional casa de apariencia sencilla. El célebre cantante de tangos Carlos Gardel encontró su muerte en Medellín, al accidentarse el avión en que viajaba. Desde entonces, y desde antes, existe en la ciudad una profunda cultura tanguera escenificada en la Casa Gardeliana. En el interior de la Casa Museo, algunas placas testimonian la visita al lugar de personalidades de la política, del espectáculo y de las letras, como la del escritor argentino Jorge Luis Borges. El Parque Explora está ubicado entre el Jardín Botánico y el Parque Norte. Es un museo interactivo, orientado a la ciencia, la tecnología y otros muchos aspectos del conocimiento y la creatividad. Ofrece al visitante una experiencia única de contacto íntimo con lo más avanzado de la ciencia y la tecnología, el universo y el espacio exterior, la naturaleza y nuestro planeta, el cuerpo humano, la biología, la ecología, la investigación, la creatividad e inventiva y el aprendizaje lúdico. Dispone, entre otras atracciones, del mayor acuario de Sudamérica en donde se pueden contemplar peces de los ríos Amazonas y Orinoco, además con algunas muestras de ejemplares del Caribe y el Pacífico colombiano. El Planetario de Medellín se localiza al frente del Parque de los Deseos. Cuenta con telescopios y sala de proyección para 300 personas, en su cúpula de 17,5 metros de diámetro son permanentes las exhibiciones, sobre nuestro planeta y el espacio exterior. Entre sus servicios se incluyen auditorio, biblioteca, y una exposición permanente acerca de la historia espacial. Otros museos destacados son, Centro Cultural Banco de la República, Museo Entomológico Francisco Luis Gallego, Casa Museo Santa Fe, Museo de Ciencias Naturales, Museo Etnográfico Miguel Ángel Builes, y Museo de la Madre Laura. Teatros. Medellín cuenta con más de 17 salas de artes escénicas, en las que se presentan alrededor de 50 grupos, algunos de amplia trayectoria y reconocimiento local y nacional.
Están distribuidos en más de una veintena de escuelas. Algunas de las principales instalaciones teatrales de la ciudad son: Teatro Metropolitano, es, en la actualidad, el más amplio recinto para espectáculos culturales de la ciudad. Se inauguró en 1987, tiene capacidad para 1.634 espectadores y disponibilidad de adaptar el espacio, por medios mecánicos, a las diferentes exigencias de tipo acústico y visual. Dispone de ambientes destinados a escuelas y ensayos, es la sede de los Premios Ettores, del Estudio Polifónico de Medellín y de la Orquesta Filarmónica de Medellín. Teatro Pablo Tobón Uribe, ha sido uno de los más tradicionales escenarios de la ciudad, fue inaugurado el 2 de agosto de 1967, tiene capacidad para 923 espectadores, es el que mejor acústica ofrece para presentaciones musicales y teatrales, y cuenta con sala de exposiciones y camerinos. El Teatro Pablo Tobón Uribe es el centro cultural del centro de Medellín. Teatro Lido, comenzó a funcionar en 1945. Tiene capacidad para 1.100 espectadores y está localizado en el costado oriental del Parque Bolívar, ofrece una variada programación durante todo el año. Teatro Universitario Universidad de Medellín, inaugurado en septiembre de 1985, ofrece también una variada programación durante todo el año. Tiene capacidad para 1.700 espectadores y se ubica en el interior de campus universitario. Es la sede de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil y los coros sinfónicos de la Red de Escuelas de Música de Medellín. Teatro Universitario de la Universidad de Antioquia, ubicado en la ciudad universitaria, está integrado a los programas de extensión cultural de la universidad. Tiene capacidad para 1.500 personas y cuenta con una galería de arte para exposiciones. Al año se realizan más de 220 actividades a las cuales asisten cerca de 138.000 personas. Teatro al aire libre Carlos Vieco, está localizado en la ladera norte del Cerro Nutibara, tiene capacidad para 3.000 personas cómodamente sentadas. Ofrece todo tipo de espectáculos populares. Cada año, en el mes de junio, se convierte en el epicentro de los recitales del Festival Internacional de Poesía. También son frecuentes allí los conciertos de rock en vivo, ejemplo típico del teatro paisa, en este caso del teatro humorístico, es el grupo El Águila Descalza. Otras organizaciones e instalaciones teatrales de la ciudad son: Teatro Porfirio Barba Jacob, Teatro El Triángulo, El Firulete, Asociación Pequeño Teatro de Medellín, Teatro El Trueque, Teatro de Muñecas La Fanfarria, Teatro Popular de Medellín, Teatro Matacandelas, La Casa del Teatro, Café Concierto Los Inquietos, Teatro Manicomio de Muñecos, Corporación Cultural Teatro de Seda, Teatro Barra del Silencio, Manicomio de Vargasville, Sala Beethoven, Instituto de Bellas Artes, Planetario Jesús Emilio Ramírez. Gastronomía. La gastronomía de la ciudad corresponde a la antioqueña. Entre los platos típicos se destacan la bandeja paisa, plato fuerte representativo de la región, y la arepa paisa, la cual se come usualmente con acompañamientos. El desayuno es común acompañarlo con chocolate, calentao y parva, la cual es una componente tradicional de la gastronomía antioqueña, conformada por una amplia variedad de piezas de panadería, entre las que se destacan el pan de queso, el bizcochuelo, el pandero, el buñuelo, el pan de bono y el pan. Tradiciones y folclor. Los silleteros han sido proclamados Patrimonio Cultural de Colombia. Durante la colonia los pasos de cordillera eran tales que dificultaban la utilización de animales de carga voluminosos por los tortuosos y estrechos caminos, y entonces así muchas veces se hacía necesario transportar los arrumes en las espaldas de los arrieros, en aparatajes de madera cargados en la espalda llamados silletas, y también motivo por el cual quienes los utilizaban eran llamados silleteros. Gracias a ellos fue posible el intercambio de productos y la movilización de viajeros entre lugares distantes. Su habilidad consistía en soportar grandes pesos a sus espaldas durante largas jornadas. Algunas crónicas de viaje de finales del siglo XIX describen caravanas de silleteros avanzando por los caminos de montaña. La silleta y el silletero se adaptaron a los tiempos modernos del departamento y del país, de este modo,
en muchas viviendas campesinas la silleta persistió como un instrumento útil para transportar personas desvalidas o enfermas, o para movilizar productos, y para el campesino de Santa Elena en especial, fue un recurso del que se sirvió con ingenio para la tarea de comercializar sus productos en Medellín. La ciudad se familiarizó con el silletero vendedor de flores y hortalizas, que recorría las calles céntricas y los barrios como proveedor por encargo de ciertas familias. Fue común verlos en las plazas de mercado más reconocidas, como la de Cisneros o la de Flores, y en los atrios de las iglesias, hasta que se convirtieron en vistosos personajes incorporados al paisaje cotidiano de la ciudad. En 1957 se organizó un desfile, y desde ese momento, su figura fue creciendo hasta consolidarse hoy por hoy como uno de los símbolos culturales de Medellín. Moda. La ciudad realiza 2 ferias de moda a lo largo del año, siendo la más importante Colombia Moda, que tiene lugar durante 3 días en el mes de julio. Es considerada una de las ferias más importantes del país y de América Latina y cuenta con 24 años de trayectoria. La primera feria que se realizó en Medellín se llevó a cabo en 1987 con el apoyo de empresas textiles tradicionales en la ciudad como Coltejer, Fabricato y Tejicóndor. A pesar de la gran acogida obtenida ese año y en el siguiente, la feria solo tuvo 2 versiones. Inés Moda tomó las riendas de la moda en Medellín y en 1989 se realiza la primera versión de Colombia Moda. En años posteriores la feria contó con la presencia de reconocidos diseñadores como Óscar de la Renta, Carolina Herrera, Bailey y Misca, entre otros. Eventos. Feria de las Flores, es el evento más representativo de la ciudad. Se realiza a finales del mes de julio hasta comienzos del mes de agosto. La feria, además de otras múltiples actividades y festejos, tiene como eje principal el desfile de silleteros, una vistosa parada de enormes y artísticas silletas de flores cargadas en la espalda por sus propios cultivadores. Feria de las 2 ruedas, este evento es considerado el más importante de la industria de la motocicleta en Colombia y el segundo en importancia para América Latina. Se realiza anualmente en el mes de mayo durante 4 días, en los cuales recibe visitantes de, aproximadamente, 30 países que ven en esta feria la oportunidad perfecta para hacer negocios y enterarse de las últimas novedades del sector. Festival Nacional de la Trova, se realiza anualmente en el marco de la Feria de las Flores. Aunque son las semifinales y la final que se realizan en la semana de la feria, este inicia meses antes con las fases de audiciones, en las que cualquier persona puede inscribirse para participar, y las jornadas clasificatorias, que reúnen a los mejores puntajes de audiciones y los trovadores que entran por derecho propio. Este es un evento al que se puede asistir de forma gratuita y disfrutar de la improvisación antioqueña en familia o con amigos. Festival Internacional de Poesía, esta es una congregación anual de poetas de casi todo el mundo, quienes entregan al público sus poemas y lecturas de una manera masiva en parques, auditorios, barrios populares y poblaciones cercanas a Medellín. Este evento ha sido galardonado con el Premio Nobel Alternativo, por la Fundación Rait Livelihood de Suecia, y su objetivo consiste en luchar por la paz a través del arte poético. El 17º Festival Internacional de Poesía de Medellín se realizó entre el 14 y el 22 de julio de 2007, con la participación de más de 80 poetas provenientes de alrededor de 55 naciones. Festival Internacional del Tango, celebración anual popular, una expresión de la cultura tanguera que Medellín adoptó como propia. Este es un legado del bardo Carlos Gardel, quien murió en esta ciudad en un accidente de aviación en 1935. Dentro de las actividades del festival se destaca la tangovía, donde la gente se lanza a la calle masivamente para bailar, escuchar tango, milonga. Festival Internacional de Jazz, la Corporación Medellín de Jazz y otras entidades de la ciudad organizan anualmente en septiembre este ya tradicional festival, con participación de exponentes mundiales y nacionales del género. Se realiza simultáneamente en varios lugares de la ciudad, como el Teatro al Aire Libre del Centro Comercial El Tesoro y el Café Teatro de la ciudad.
El Festival de Jazz ha personificado un renacimiento de la música de novísima generación en la ciudad y atrae cada vez más músicos connotados y público masivo. Altavoz Fest, el festival nació de la idea de crear un espacio para los jóvenes y los músicos de la ciudad expusieran su música, ya que en ocasiones anteriores se hicieron festivales de música que no duraron mucho tiempo, como lo fue el Festival de Ancón y Rocalo Paisa. El festival ha sido un gran eje de apoyo para los nuevos artistas de la ciudad, para que expongan su trabajo ante un gran público y con las buenas condiciones de sonido. Fiesta del Libro y la Cultura, uno de los eventos culturales más importantes de Medellín. El evento se celebra anualmente con un país invitado y la participación de expositores, autores nacionales e internacionales de todos los géneros. Festival del Humor, celebración anual de risas, humor, trovas, comedia y vida descomplicada, realizada en el Teatro Metropolitano de Medellín con la participación de artistas del humor de todo el país y el extranjero, y que tiene como objeto cultivar y preservar el buen humor como importante expresión cultural. Desfile de mitos y leyendas, la noche del 7 de diciembre de cada año, la Noche de las Luces, el centro de la ciudad se engalana con el desfile que en medio de disfraces, cánticos y comparsas, evoca los mitos y leyendas más conocidos de la comarca, la Madre Monte, el cura sin cabeza, la Dama Verde, el Sombrerón, la Llorona y muchos más. Feria y Salón Internacional del Caballo, a partir de 2009 se añadió a la cultura caballista paisa el Salón Internacional del Caballo, celebrado en el mes de octubre. Feria Taurina de la Macarena, se realiza cada año entre enero y febrero en la Plaza de Toros de la Macarena. Otros eventos destacados de la ciudad, Expo Finca, Feria del Hogar y la Integración Cooperativa, Feria de la Construcción, Feria Metalmecánica, Feria de la Antioqueñidad, Expo Casa, Colombia Moda, Superventas, Feria Internacional del Transporte, Café de Colombia, Salud Expo, Expo Empresa, Agroferia, Hecho a Mano, entre otras. Deportes. El fútbol es uno de los deportes más populares en la ciudad. Atlético Nacional e Independiente Medellín son los dos equipos profesionales de la ciudad que participan en la categoría Primera A del fútbol colombiano. Las principales ligas de la ciudad son atletismo, BMX, baloncesto, balonmano, béisbol, ciclismo, esgrima, fútbol, gimnasia, judo, karate, microfútbol, monopatín, motociclismo, natación, patinaje, halterofilia, softball, taekwondo, tejo, tenis, voleibol, ajedrez, tenis de mesa y voleibol de playa. Un deporte muy popular en Medellín, y en general en toda Antioquia, es la equitación, por lo tanto se ha incentivado el comercio y producción de aperos y aparejos para esta actividad, como sillas y herraduras para exportación. Durante la Feria de las Flores las cabalgatas de Medellín lograron un récord Guinness 1996 y 1999. En 1978, Medellín fue sede de los 13 Juegos Centroamericanos y del Caribe y, entre el 19 y el 30 de marzo de 2010 se desarrollaron los 9 Juegos Suramericanos Medellín 2010, para lo cual se realizó una importante inversión en infraestructura deportiva, renovando y construyendo nuevos escenarios. El fútbol americano también se ha convertido en un deporte creciente en la ciudad. En Antioquia hay varios equipos que practican este deporte. Hunters y Lobos son dos de los equipos más representativos. Además, en 2011 con la organización la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de la FIFA de 2011 en Colombia, Medellín fue la sede de 10 partidos mundialistas. Este fue el evento futbolístico más importante del año, contando con 24 países participantes. Sobre la infraestructura, Medellín cuenta con varios escenarios deportivos ubicados en sus diferentes barrios, en los cuales la comunidad puede ingresar a ellas gratuitamente. Unidad Deportiva Atanasio Girardot, es la principal área deportiva de la ciudad. Se extiende en un área de 280.000 m superíndice 2 y aglutina canchas y estadios para la práctica y competencia de 34 deportes. Allí se encuentran la sede de la mayoría de las ligas deportivas.
Tiene capacidad para 44.500 espectadores, lo mismo que con escenarios profesionales para varios miles de espectadores de baloncesto, voleibol, combate, gimnasia, atletismo, béisbol, natación, tenis, entre otros. Equipos de fútbol y baloncesto en Medellín. Símbolos. El escudo, la bandera y el himno de la ciudad tienen el reconocimiento de símbolos oficiales del municipio de Medellín según el decreto 151 del 20 de febrero de 2002, y como emblemas de la ciudad forman parte de la imagen institucional de la administración municipal, por lo cual están presentes en los actos, eventos y medios oficiales en los que deban figurar por su carácter representativo. Escudo. El escudo de armas de Medellín es el emblema más antiguo de la ciudad, tiene su origen en la concesión de su uso por el rey Carlos II de España por medio de la Real Cédula dada en Madrid el 31 de marzo de 1678, y cuyo documento dice. Sin embargo, una descripción más refinada y estructurada en el lenguaje heráldico, aunque no es oficial, sería. El blasón se ha mantenido con el tiempo desde que fue otorgado, sin más variaciones que las estéticas, pues es de destacar que existen diferentes versiones estilísticas entre la alcaldía y el concejo municipal, además ninguna cumple estéticamente con las normas heráldicas. Bandera e himno. El municipio adoptó la bandera de Antioquia, a la cual se le agregó el escudo de la ciudad para diferenciarlas. La bandera está compuesta por dos franjas horizontales de iguales proporciones, la superior blanca y la inferior verde, y en el centro entre ambas franjas se ubica el escudo. El color blanco simboliza pureza, integridad, obediencia, firmeza y elocuencia. El verde representa la esperanza, la abundancia, la libertad y la fe. Igualmente, Medellín adoptó el himno antioqueño, de acuerdo con el decreto 151 del 20 de febrero de 2002, artículo 10. Ciudades hermanadas. La ciudad de Medellín está hermanada con 0035 ciudades alrededor del mundo. Bangkok, Tailandia. Buenos Aires, Argentina. Guangzhou, China. Avellaneda, Argentina. Hangzhou, China. Santa Fe, Argentina. Beijing, China. Rosario, Argentina. Shanghái, China. San Francisco, Argentina. Quito, Ecuador. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Santo Domingo, Ecuador. Iztacalco, México. El Alto, Bolivia. Cancún, México. Chapecó, Brasil. Bilbao, España. Sao Paulo, Brasil. Zaragoza, España. Puerto Morelos, México. Jammu, Corea del Norte. Chuncheon, Corea del Sur. Fort Lauderdale, Estados Unidos. San José, Costa Rica. Boston, Estados Unidos. Cúcuta, Colombia. South Miami, Estados Unidos. Ciudad de Panamá, Panamá. Armenia, Colombia. San Pedro Sula, Honduras. Concepción, Chile. Tacuarembó, Uruguay. Harbin, China.